neuropatología. Básicamente, ustedes saben que el sistema nervioso central es uno de los sistemas del cuerpo humano de suma importancia y que tiene unas características particulares, ¿no? Que son que no se regenera, y una lesión por más mínima que sea produce secuelas gravísimas. Siempre hemos recordado la morfología macroscópica y la morfología microscópica, ¿no? La célula más importante se llama la neurona. A eso le agregamos el otro componente que se llaman las células gliales, ¿no? Entre las cuales tenemos los astrocitos, la microglía, la oligodendroglía. Estos son elementos normales, simplemente para recordar cómo está constituido el sistema nervioso central. Si vamos a los astrocitos, aquí en este esquema estamos viendo las características morfológicas que pueden tener y eso da lugar a sus nombres, ¿no? Los astrocitos plasmáticos, etc. La microglía y la oligodendroglía son los otros componentes celulares que tienen también otras funciones, ¿no? Cuando hacemos un estudio del sistema nervioso central, en este caso del encéfalo, desde el punto de vista microscópico, las coloraciones comúnmente empleadas, como la hematoxilina y eosina, muy poco nos van a ayudar. Acá simplemente estamos viendo los núcleos de los astrocitos. Probablemente podamos ver con un poquito más de detalle en las neuronas, pero la microglía, la oligodendroglía es un poco difícil con esta coloración. Por lo tanto, debemos valernos de técnicas especiales, ¿no? Coloraciones de plata como esta, en la cual estamos viendo cómo las características, en este caso nucleares de esas células, podemos determinar con más detalle. Sin embargo, pese a que, como les decía, de que con la hematoxilina y eosina podemos tener una idea, una guía de lo que está ocurriendo ahí, el examen complementario de gran valor son las sales de plata, ¿no? Coloraciones a base de plata, en la cual podemos ver las características que no vemos, como repito, con la hematoxilina eosina. Bueno, ya hemos hecho un breve repaso de los elementos celulares y por último nos falta unas células que parecen epiteliales, ¿no? A eso se le llama el glioepitelio, que está tapizando especialmente las cavidades ventriculares, que como ustedes bien saben, tiene que ver mucho con un líquido que normalmente circula dentro de nuestro sistema nervioso central. Esto simplemente para recordar que, si bien es cierto, las neuronas están en gran proporción básicamente en el encéfalo, el cerebelo, el tronco encefálico, pero fuera de esa parte anatómica también podemos encontrar neuronas, ¿no? Esto es un ejemplo de un ganglio parasimpático en el cual esas estructuras redondeadas que ven ustedes ahí corresponden a neuronas, y estas tienen ciertas características que difieren de las que vemos en el sistema nervioso central. Con esa breve introducción de recuerdo, vamos a tratar entonces ahora las diversas enfermedades que afectan el sistema nervioso central. En forma genérica, uno de los trastornos que va a estar asociado a muchas enfermedades, por no decir a todas las enfermedades, pueden ser inflamatorias, infecciosas, tumorales, etc., es el edema celular. Ustedes ya lo han recordado, ya han estudiado en patología general y parte de patología especial cuáles son las causas del edema, ¿no? Está vinculado a la presión hidrostática, la presión oncótica, etcétera, etcétera, ¿no? Es la misma cosa acá, pero con ciertas características de que a
producirse esa retención de líquido, será pues en el intersticio, en este caso, debido a una lesión celular de cualquier naturaleza, se va a retener el líquido dentro de, en este caso, si estamos en el cerebro, dentro de la cavidad craneal. Entonces ahí vienen unas características especiales de este gran problema. Acá tenemos la expresión macroscópica, una fotografía de un cerebro que probablemente esté aumentado de volumen, esté aumentado de peso. Ese aumento de peso ya nos está diciendo que algo está ocurriendo ahí. Para eso, para interpretar eso, debemos recordar cuál es el peso normal de un cerebro, de un adulto, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque de lo contrario, si casi digo que este cerebro pesa 1800 gramos y de repente no sabemos eso, ¿qué podemos decir? ¿Está normal? ¿Está aumentado? ¿Está disminuido? Todo eso es importante para hacer la interpretación anátomo-patológica. Aparte del aumento de volumen, aumento de peso, acá llama la atención que las circunvoluciones están bastante prominentes, ¿no? Bien gorditas, si cabe el término, ¿no? Y brillantes. Eso es lo que caracteriza a este parénquima cerebral. Eso es, como digo, bastante característico del edema cerebral. Desde el punto de vista histológico, ¿qué cosa vamos a ver en el edema? Tienen ustedes la fotografía en la cual estamos viendo los elementos celulares que ya hemos repasado, ¿no? Acá hay un vaso, acá hay otro vaso, acá hay otro vasito, que tienen unas características. Alrededor del vaso hay un espacio en blanco, acá también. ¿Por qué? Porque justamente el líquido, producto del edema, acá se ha depositado también. Perivascular, esto se llama el espacio de Virgo, ¿no? Eso es una característica entonces desde el punto de vista microscópico. Ahora, antes de entrar al segundo punto, el edema cerebral, sea cual sea la causa, ya les dije que se presenta en cualquier entidad, infecciosa, neoplásica, etc. Es un gran problema de emergencia, tenemos que actuar rápido, porque si hacemos el diagnóstico de edema cerebral, la posibilidad es que ese paciente se pueda morir. ¿Por qué? El edema cerebral significa, como decíamos, retiene el líquido, aumenta de peso, aumenta de tamaño. Pero en los adultos, nuestro cerebro, ¿a dónde crecerá? Ya no puede, ¿no? El niño todavía puede ser diferente, ¿no? Un recién nacido, cuando las fontanelas están todavía presentes, crece ese cerebro, se abren las fontanelas y el asunto solucionado, aunque eso secundariamente va a producir pues, un severo daño cerebral a ese niño. Pero en el adulto, como digo, nuestro cerebro ya no crece, ¿no? Cuando crece tendrá que encontrar alguna vía de salida para que esa presión, porque asociado al edema cerebral se va a presentar el fenómeno de la hipertensión endocraniana. La hipertensión endocraniana, como digo, puede ser un factor condicionante de este fenómeno, ¿no? Siempre, como yo les insisto en ustedes, cuando tenemos un término, primero tenemos que saber qué es eso, ¿no? Porque si yo de repente hago no entendieron, no. ¿Qué cosa es una hernia? A ver, señorita, usted que está al último, ¿qué es una hernia? Usted está al último. ¿Cómo? Parte de un órgano. A ver qué dice su asesor que lo está soplando ahí. ¿Qué cosa era? ¿Qué es eso?
¿Qué, señorita? ¿Está de acuerdo con esto también o no? ¿Qué, señorita? Compañero, me estoy preguntando. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Con un orificio de un son natural. ¿Qué dice usted? ¿Qué quiere decir? Va a salir por un área muscular débil, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué dice por acá? ¿Quién quiere opinar? Porque ¿quién no escuchaba esa palabra hernia, no? Una hernia es la protrusión de una parte de un órgano, pero por una abertura normal. Normal, así es, ¿no? Es la salida, en este caso, si hablamos en forma genérica, de un órgano por un orificio que está en alguna parte de nuestro organismo, pero que ese orificio es natural, es normal. ¿Cuál es la hernia más frecuente? La hernia inguinal. ¿Eso será tanto en hombres como en mujeres? Más en hombres y en las mujeres. La hernia umbilical, ¿no es cierto? Entonces estamos recordando que cosa es una hernia, salida de un órgano, un compacto del órgano por un orificio natural, que de repente está colapsado ese orificio. En el cerebro, en la cavidad craneana, tenemos o no tenemos un orificio natural. Tenemos, ¿no es cierto? En el hueso occipital, está el agujero occipital, acá en la base del cráneo. Por ahí está el tronco encefálico y en la vecindad está el cerebelo. La posibilidad, gravísima por supuesto, como digo, es de que cuando hay un edema cerebral y una hipertensión endocraniana subsiguiente, ese cerebro o ese encéfalo o ese cerebelo en este caso va a salir por ese orificio. Y cuando sale, ¿qué pasa? Muerte segura. El paciente se muere así. Hay un término incluso que lo tipifica, que se llama el enclavamiento. Cuando un paciente hace una hernia de amígdala cerebelosa, se enclava, al toque se muere. Ya no hay nada que hacer. Ese es el peligro entonces de la hernia, y como ya estamos asociando esto al problema de edema, hipertensión, ¿no? Como ya hemos dicho, eso va a ser diferente en diversas etapas de nuestra vida. La herniación del cerebro, les dije, lo más frecuente, lo más peligroso es esto de acá, ¿no? Acá se hernió, las amígdalas cerebrosas. Se enclavó al paciente y se murió. Pero hay otros sitios donde también puede producirse una herniación, ¿no? Acá tenemos en la tienda del cerebelo, ¿no? Hay un orificio por donde también, ese orificio no está abierto, ¿no? Sino es virtual, pero por la hipertensión hace que el órgano salga. Arriba, en la hernia por debajo de la hoz del cerebro igualito, ¿no? Ahí también se puede herniar. Por supuesto, si es acá, el cuadro clínico va a ser diferente al de acá, pero sea acá, el cuadro clínico es gravísimo, ¿no? Eso es lo que hay que tener presente entonces en el edema cerebral. Ahora, el otro problema es la hidrocefalia. La agua, cefalia, encéfalo. Agua en el encéfalo. Normalmente nosotros dicen antes, y ustedes saben, de que tenemos un líquido circulando, ¿no? En todo nuestro sistema nervioso central, que es el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo cumple una función importantísima, ¿no? ¿De dónde sale? ¿Quién sabe de alguna parte? Se forma, como ven ustedes acá, en los plexos coroideos, ¿no? Los ventrículos laterales, cuarto ventrículo, etc. Una vez que se forma, va a circular por el sistema ventricular. Al final va a llegar a las convexidades cerebrales superiores, donde están lo que se llama las granulaciones de Paccioni. Ahí se va a reabsorber. Normalmente, yo estoy seguro que todos nosotros los que estamos acá,
nuestra producción de líquido cefalorraquídeo por los plexos coroideos es igual a la reabsorción de ese líquido. Es decir, se produce como 10, se reabsorbe como 10. Estamos perfectos. Pero ¿qué pasa si se produce poco? Ya va a haber problema. ¿O qué pasa si se produce más? Problema. ¿Qué pasa si no se reabsorbe? ¿Cómo debe reabsorberse? No hay que dar. ¿No? Por algún motivo se puede quedar ahí. Si acá no hay problema, pero en el recorrido, si hay algo que se interpone, también va a haber problemas. Miren cuántas cosas pueden generar entonces problemas de hidrocefalia. El peligro de la hidrocefalia, que eso de repente puede ser paulatino, no va a ser así aquí, dependiendo de cuál es la causa y dónde está la lesión. Si eso es paulatino, va a significar que las cavidades ventriculares, sobre todo, van a dilatarse, porque el líquido va a seguir llenándose, se va a dilatar. ¿Y esa dilatación qué significa? Atrofia del parénquima cerebral. Y si es atrofia, ¿qué significará? Severo daño neurológico. De lo que hemos repasado, como desde dónde se forma hasta dónde se reabsorbe, entonces nos va a llevar a cuántos tipos de hidrocefalia, que es bastante sencillo, ¿no? Uno que dice comunicante y el otro es no comunicante. Fácil, ¿no? Comunicante significará de que todo el recorrido está bien. El problema puede estar en la reabsorción. Si un niño, por ejemplo, tuvo un problema de una meningitis maltratada, no ha respondido bien al tratamiento, esas granulaciones de Paccioni se van a fibrosar, ya no van a absorber. Estamos entonces en una forma de hidrocefalia comunicante. Y la otra no comunicante es la que en alguna parte de su recorrido puede ocluirse la vía y dar lugar pues a la retención de ese líquido, ¿no? La estenosis de los acueductos, ¿no? De Luschka, de Mayenlin, puede dar lugar a eso. Eso puede ser secuela también de un problema meningio, por ejemplo, ¿no? Un problema ya no exclusivamente meningio, sino ya encefálico, ¿no? Una meningoencefalitis que puede terminar en eso. Como ven, es bastante sencillo estos dos fenómenos. Bueno, pasamos ahora a recordar también las enfermedades vasculares cerebrales. Esto también ya han estudiado bastante en sus capítulos de cardiovascular, y que acá también va a ser igual, pero con más gravedad. Quizá en el corazón también no podemos decir que no tenga gravedad, ¿no? Un infarto cardíaco por signo de muerte, ¿no? Acá también vamos a tener igual infarto cerebral, isquemia, hemorragia, encefalopatía, como dice acá. Las enfermedades vasculares, entonces, como ustedes, insisto, saben, va a producir lesiones irreversibles, como dice acá, ¿no? Ese es el gran problema. Una dice encefalopatía hipóxico-isquémica. La hipoxia, que es un fenómeno que nos va a producir severos daños cerebrales. Acá simplemente para ver que la lesión anatomopatológica de un fenómeno vascular va a depender del órgano, del vaso que está comprometido. Es diferente que sea una arteria basilar, por ejemplo, que se obstruye, por un problema de arteriosclerosis, el problema va a ser más severo, ¿no? A diferencia de una arteria cerebral media, cerebral anterior, ¿no? Cualquiera de ellas va a producir otros cuadros clínicos. Y la magnitud de la lesión va a depender de la magnitud del vaso sanguíneo. Acá, por ejemplo, tenemos una zona pequeña, hemorrágica, probablemente el vaso comprometido no sea de gran magnitud, ¿no? Pero pese a esto, lo que quiero insistir, pese a ser pequeña, este paciente tiene un gran problema clínico, ¿no? La primera, vamos a recordar algo. ¿Qué pasa? ¿Por qué puede haber encefalopatía hipóxico-isquémica? Acá recuerdan ustedes de que siempre se les ha dicho, y deben haberlo repetido muchas veces, que el cerebro es el órgano que con el solo hecho de que
deje de recibir oxígeno 2 o 3 minutos, ya está muerto, necrosado. Así el paciente está respirando, y ya es muerte cerebral. Es irreversible. ¿Y en qué casos puede haber hipoxia? Bueno, ya sabemos que es hipoxia, ¿no? Hay poco oxígeno. La hipoxia puede ser patológica, puede ser fisiológica, porque no necesariamente tiene que ser patológica, ¿no? Una cosa simple que podemos recordar, hipoxia fisiológica. Quienes han viajado a la altura deben haber experimentado cuando están a 3.000, 4.000, 5.000 metros, ¿qué cosa experimentan? ¿Qué experimenta usted? Soroche, ya está, soroche. ¿Qué más? Mareos. ¿No les duele la cabeza? ¿No? Cuando estamos a 4.000, 5.000 metros, un dolor de cabeza. ¿Por qué? Simplemente por hipoxia. Eso sería fisiológico. Pero puede ser patológico, ¿no? Ejemplo, un paciente entra a sala de operaciones, hace una reacción adversa a un medicamento, especialmente los anestésicos, y hace un paro cardíaco. Hipoxia. Probable muerte. Y acá estamos ya en ese terreno, ¿no? El paro cardíaco va a ser un factor condicionante severísimo de ese gran problema. Por eso cuando hay un paro cardíaco, lo primero que tenemos que hacer con un paciente es sacarlo del paro, ¿no? Porque de lo contrario, ya lo sacamos, y pasaron 5 minutos, 10 minutos, vuelve a latir su corazón, qué bien, muy bien. Y su cerebro, ya no anda. No solo estos fenómenos van a conducir a esto, sino también pacientes que tienen o han tenido enfermedades cardíacas. Ejemplo, fiebre reumática, que es una enfermedad pues, que afecta las válvulas cardíacas predominantemente, ¿no? Entonces hay una insuficiencia cardíaca, no solamente insuficiencia cardíaca, sino también arritmias. Un paciente que ha tenido un infarto, logramos recuperarlo del infarto cardíaco, pero esa parte que se necrosó de repente está en relación con el haz de His. Por lo tanto, ese corazón ya no va a latir rítmicamente. No va a haber una arritmia. Y la arritmia va a condicionar a la encefalopatía hipóxica. El shock, por supuesto, pues el shock así como el paro cardíaco, ¿no? El shock, dependiendo de cualquiera sea su etiología, puede ser hipovolémico, neurogénico, alérgico, qué sé yo, tantos tipos de shock. Por eso, repito, de todo lo que estamos hablando, estas son emergencias que tenemos que actuar de inmediato. Y para poder actuar, tenemos que hacer un buen diagnóstico, ¿no? Por supuesto. Los infartos, bueno, los infartos igual que el infarto cardíaco, más se dice que la estadística nos dice que es más frecuente en personas de mayor edad, pero no siempre, ¿no? La principal causa, pues, es el gran problema aterosclerótico, ¿no? Ya con su secuela que ustedes conocen, ¿no? Aquí les he puesto una observación en que en el cerebro, la arteria que más frecuentemente se compromete es la cerebral media, ¿no? O ciliar, está acá. Y eso es muy frecuente, por eso que los pacientes que tienen un infarto de esta zona, ¿qué cosa tienen? Hemiplegia, ¿no? Y eso es con frecuencia. El paciente hipertenso de repente pudiera hacer hemiplegia, medio cuerpo se les paraliza. Es porque esa arteria es la más frecuentemente comprometida. Los infartos, igualito que el infarto cardíaco, ¿no? Esta es la arteria que estoy insistiendo, cuál es la más frecuente. Siempre van a estar asociados, como decía, a la hemiparesia, por supuesto, trastornos del sensorio, trastornos visuales, trastornos del lenguaje, ¿no? Miren cuántas cosas, una partecita del cerebro que es lesionada, ¿no? Acá simplemente para ver una zona en la cual ha habido un infarto a este nivel, ¿no? Relativamente amplio, probablemente se le ha ocasionado la muerte a este paciente, por eso que tenemos acá el cerebro, ¿no? Las hemorragias, vamos a ver las hemorragias, otro gran
campo de la patología, de la neuropatología, ¿no? En que los problemas hemorragíparos, que pueden tener también múltiples causas, van a producir diversos grados de compromiso neurológico. En parte vamos a ir repasando algunas de estas. Tenemos primero la hemorragia parenquimal primaria, en la cual a veces no sabemos cuál es la causa. Ese es el problema, ¿no? Sobre todo en personas de mayor edad. Probablemente cuando tenemos un paciente ya de cierta edad, lo primero que vamos a preguntar es su presión cómo está. Si es hipertenso, si es diabético, peor, más problema. Siempre la hipertensión arterial está vinculada a esos problemas. Sin embargo, pacientes con coagulopatías, por ejemplo, también pueden hacer hemorragias parenquimales, ¿no? Las malformaciones vasculares, otro gran problema. Esto usualmente se ve con frecuencia en las personas jóvenes. Todos hemos visto, no solo ahora, sino desde hace tiempo, las noticias periodísticas. Por ejemplo, dice: el jugador fulano de tal en pleno partido se desmayó, se cayó, le dio un infarto, ¿no? Usualmente eso no es un infarto. Un infarto, por ejemplo, que en la edad de ustedes, pues, no ni pensar. Ojo, pero eso sí, en medicina no hay nada imposible. Todo es posible, pero lo usual es que un infarto sea usualmente en una persona mayor, arteriosclerótica, hipertensa, diabética. Pero existen algunas malformaciones, vasos mal formados dentro del cerebro, y eso es difícil que podamos detectarlo. Nadie sabe. De repente acá, por ejemplo, alguien, uno, dos, no, tiene vasos mal formados en el cerebro. En algún momento, por algún motivo, se rompen. Eso se quedan así como esos deportistas que hacen eso y se caen, ¿no? Eso es lo que hay que tener presente entonces en estos problemas vasculares. Miren, una hemorragia severísima. ¿Qué va a vivir pues este paciente, no? Con eso. Las hemorragias intracraneanas. Cuando tenemos un problema de hemorragia intracraneana, pues tenemos otra forma, que se llama la hemorragia subaracnoidea. Usualmente está asociado a los aneurismas. Ya han estudiado ustedes cómo son los aneurismas, qué tipo de aneurismas. En el cerebro es una zona anatómica donde estos fenómenos se pueden presentar. Acá un cuadrito para que vean dónde es más frecuente. En cualquier parte puede presentarse un aneurisma. Acá pues, tenemos el polígono de Willis, ¿no? Estadísticamente, como ven, en la zona de la cerebral anterior es donde aparentemente serían más frecuentes, ¿no? Pero en cualquiera de las otras arterias también puede presentarse. El peligro de las aneurismas, como digo, es que se rompan. Aquí hay un ejemplo. Esto ya no es un esquema, sino es un caso real en el cual estamos viendo el polígono de Willis. Están las ramas diferentes y acá vemos una bola, ¿no? Dependiendo de esta rama, será pues la arteria cerebral anterior, parece una gran masa de aspecto tumoral incluso, ¿no? Porque si eso vemos en una imagen, una ecografía, una resonancia, probablemente va a dar la impresión de que es un tumor. Acá probablemente a este paciente, hecho el diagnóstico, entró el neurocirujano para operar, porque acá lo que hay que hacer es sacar pues eso, ¿no? Para eso han clampado, han puesto ahí un montón de grampas, pero pese a eso probablemente se ha muerto, ¿no? Por eso lo está también ahí. Las malformaciones vasculares que ya hablamos, ya dijimos de qué tipo de pacientes pueden presentarse. Son de causa desconocida, puede ser genética, no sabemos. Y ya les digo que las malformaciones vasculares cerebrales no van a producir síntomas hasta que en algún momento, repito, ese paciente se desmaya, ¿no?
Las más frecuentes comprometen tanto arterias como venas. Ahora, vamos a hablar de los hematomas. Hematoma es una colección sanguínea. En el caso de la cabeza, en este caso del sistema nervioso, tenemos dos términos muy usados: hematoma epidural y el hematoma subdural. En ambos, el traumatismo es la causa más frecuente, ¿no? Entonces, vean, cualquier traumatismo que podamos vivir en nuestra cabeza puede terminar en un hematoma de alguna de estas formas. Ahora, ¿por qué se les llama así? Epidural está encima de la dura madre. Aquí está, encima de la dura madre. Usualmente es porque se ha roto una arteria. La ventaja será de que esto está muy superficial, ¿no? Está encima, está muy superficial. Simplemente acá el neurocirujano hará un huequito y saca eso, ¿no? A diferencia del subdural, por eso está de color azul, es porque tiene que ver con una vena, ruptura de una vena. Por supuesto, aquí está la madre, y esto está en relación ya con el parénquima cerebral, esto es más grave, por supuesto, ¿no? Incluso la cirugía va a ser un poquito más complicada también. Por eso dice que está unido al cráneo, ¿no? Acá. Muy bien, entonces dejamos eso ya a un lado. Ahora vamos a recordar también las malformaciones. En el sistema nervioso central, como en cualquier otro sistema de nuestro organismo, pueden haber malformaciones diversas, ¿no? ¿Y cuáles son las causas? Ya hemos repasado también en capítulos pasados cuáles son las causas de malformaciones, ¿no? Dijimos que la mayor parte no sabemos cuál es su origen. El 60% se considera como etiología desconocida. Pero el 40% de repente pueden estar causados por todas esas cosas que estamos viendo acá, ¿no? Miren, radiaciones, químicos, procesos infecciosos, especialmente pues, los virus, ¿no? Los parásitos como la toxoplasmosis, o las alteraciones genéticas, que las alteraciones genéticas pues no pierden ninguna de estas enfermedades también, ¿no? Ahí lamentablemente pues no podemos hacer nada. ¿Qué tipo de malformaciones vamos a encontrar en el sistema nervioso? Recordando siempre cómo es la evolución embriológica, ¿no? del hombre, y en este caso en particular del sistema nervioso central, que va a estar vinculado a una estructura tubular al comienzo, que ese tubo se tiene que cerrar, ¿no? Para formar el canal la médula espinal, ¿no? Puede ser que haya ausencia de alguna parte, algún órgano del sistema nervioso central, o estén todos completos, pero alguna de ellas está totalmente diferente, ¿no? Esto se llama disgenesis. Hay que tener presente que las anomalías en la corteza pueden generar un grupo de problemas como estamos mostrándoles acá. Y siempre las malformaciones vasculares, ¿no? ¿Qué términos podemos encontrar entonces en una alteración por efecto de cierre del tubo neural? Una, la que estamos viendo aquí, craniosquisis, en la que hay anencefalia es el término, y raquisquisis. Anencefalia, no hay sin encéfalo. Un recién nacido que nace sin encéfalo. Y que la forma que tiene la médula espinal es una especie como si estuviera abierta, ¿no? Ahí no se ha cerrado. Aquí vamos a ver algún ejemplo. Usualmente estas malformaciones son incompatibles con la vida. Pero lo que también, insisto, cuando hay problemas de malformaciones congénitas, sobre todo, en el
recién nacido tendrá proveer, ¿no? No solamente para el recién nacido, sino para su familia, ¿no? En muchos casos, que imagínense que tenga una mujer o una pareja que le digan, ¿sabe qué? Mire, ha nacido su hijo sin cerebro. Es mucho cambio, ¿no? Por eso que a veces estas malformaciones antes casi no querían mirarlo, ¿no? La anencefalia, entonces, en que falta parte del cerebro, ahora vamos a ver algún ejemplo por ahí. La espina bífida puede ser otro problema. La ventaja de que, pese a ser una malformación, la espina bífida, esa va a ser compatible con la vida, que se presenta acá en la zona lumbar, que siempre está asociado al cierre del tubo neural, ¿no? Usualmente, la espina bífida se descubre en los niños cuando están ya entrando a la adolescencia. Cuando un niño, en su desarrollo normal, ya está pues en los 10, 11 años o antes incluso, ya es un niño que controla sus esfínteres, ¿no? ¿No es cierto? Pero ocurre que de repente la mamá se da cuenta de que ya tiene 10 años, 11 años y no controla sus esfínteres, la orina sobre todo. Eso ya es patológico, ¿no? Eso usualmente se asocia a la espina bífida. Tomamos una placa y vemos una abertura. Como le digo, eso se puede corregir quirúrgicamente, compatible con la vida, pero vean, ya tiene trastorno, ¿no? El niño recién nacido. El encéfalocele. Cele es salida del encéfalo, salida de las meninges, ahí viene el otro término, meningocele. Todos esos son fenómenos por efecto del cierre del tubo neural. Ahí está, el primer caso, la craneosquisis, ¿no? Quizás sea el más significativo, que podamos formarnos una idea de cómo diversos trastornos, sobre todo genéticos, van a terminar en este problema. A ver, para que se oriente, acá debería estar la cabecita, esta es la cabeza, acá están los hombros, aquí está la médula, miren la médula cómo está, abierta, ¿no? Esto se llama craneosquisis y raquisquisis. Aquí están los glúteos, sus piecitos, ¿no? Pero vean, todo abierto. ¿Qué va a vivir pues eso, no? Les decía que hay términos meningocele, encefalocele, eso va a significar pues que el cerebro en este caso debe estar pues así como nosotros, ¿no? Dentro de nuestro cráneo, pero acá no viene como si tuviera dos cabezas, ¿no? Aquí está el cerebro. Esto también incompatible con la vida. Ya les dije, agenesia, puede faltar algo, alguna parte, o estén mal formados, la disgenesia. Entre ellas está la microencefalia. La definición del término dirá todo, ¿no? Micro, pequeño cerebro, pequeño encéfalo, pequeñito. Ese signo también de incompatibilidad con la vida. Si hay uno que se llama micro, hay otro que se llama mega, grande, megaencefalia. Un niño que nace, por ejemplo, acá se le ha puesto el ejemplo de 1.800 gramos, es normal, ¿no? Hay un gran desarrollo de la masa encefálica. La hidranencefalia, antes hablábamos de la hidrocefalia, pero eso es cuando en el adulto hay diversos problemas que son todo vinculados al líquido cefalorraquídeo. Pero hay casos en que los recién nacidos ya vienen con eso, ¿no? Con un problema usualmente congénito. Entonces, ese niño también puede decir, ¿no? Pero totalmente inválido, lo cual pues no es nada grato, ¿no? Hay otro problema que se llama la rinencefalia, que tiene vinculación con los bulbos olfatorios. Y eso se asocia a que tenga un zoológico, ¿no? El cíclope, ese personaje incluso mitológico, ¿no? De las leyendas griegas.
Les decía que la corteza cerebral puede tener también malformaciones. Agiria, A5. Giria son 5 involuciones. Es un cerebro prácticamente plano, no tiene circunvoluciones. La paqui grueso. Entonces, tendrá, como dice ahí, circunvoluciones amplias, gruesas. Poli, micro, muchos y pequeñitos, ¿no? Igual también eso no es normal. La hidrocefalia, ya dijimos, estamos hablando de la hidrocefalia con que nace un recién nacido, ¿no? En el que ya viene pues con el agregado de que las cavidades ventriculares están dilatadas, ¿no? Por último, vamos a insistir en estas malformaciones vasculares, especialmente los angiomas venosos, que pueden tener algunos casos aspecto cavernoso, en la que, ¿por qué se va a llamar malformaciones? Porque justamente pues las paredes vasculares de sus vasos anómalos no son normales, ¿no? Recordamos cómo es la pared de un vaso. Una arteria, por ejemplo, el endotelio, la íntima, el subendotelio, la capa muscular, etcétera, etcétera, ¿no? Estas malformaciones, vasos malos, no bien formados, no van a tener esas capas bien definidas. Luego vamos a las infecciones del sistema nervioso central, que también es otro gran problema. Las infecciones pueden ser pues bacterianas, virales, parasitarias, etc., ¿no? ¿Cómo llegan esos gérmenes? Hay varias vías. Uno puede ser por vía hematógena, es decir, si por ejemplo hay un problema de osteomielitis que no es tratado adecuadamente, o una neumonía que no es tratada adecuadamente, esos gérmenes van a alcanzar la sangre y llegan al encéfalo. Implantación directa, una herida con arma de fuego, una herida con arma punzocortante, hasta incluso la mano del cirujano, ¿no? Por más medidas precautorias que tomemos, los gérmenes están ahí, que no nos vemos. Puede entrar, ¿no? Por esa vía. Por vecindad, eso es más frecuente en niños. En los niños, ustedes cuando ya llevan a ver, el gran problema de los niños es problemas ópticos, las otitis. Y hay otitis rebeldes al tratamiento. Se puede formar un absceso. Eso, por la vecindad con el encéfalo, va a producir también una infección. Y hay una última vía que se llama a través, que son los virus neurotrópicos. La enfermedad típica es la rabia, ¿no? Que a través de los axones viajan los virus y producen esta enfermedad que felizmente hoy día ya la tenemos controlada, ¿no? Pero siempre está latente. Eso es lo que hay que tener presente. Ahora vamos a las meningitis. Meningitis significa inflamación de las meninges, de la cubierta del encéfalo, de la médula espinal, ¿no? Las meningitis entonces van a ser una aguda, otra, ¿verdad?, crónica. En base a su evolución, a su cuadro clínico, y que usualmente, como dice acá, es una meningitis purulenta. A diferencia de la meningitis crónica, en la que ya no va a haber pus, sino va a haber un componente inflamatorio crónico. Pero entre estas dos, hay una meningitis que no tiene esto ni esto. Por eso se le llama meningitis linfocítica aguda, algo contradictorio, ¿no? Porque linfocitos es sinónimo de inflamación crónica. Pero ahí dice linfocítica aguda. Claro, se ha catalogado porque, como repito, casos en los que no hay pus ni es tampoco crónico, pero sí hay un problema de corta evolución y que tiene básicamente mononucleares. Esta es la más frecuente, la meningitis aguda o purulenta. Purulenta, pus. Se supone que la pus usualmente siempre está asociada en su mayor parte a bacterias, cualquiera que sea.
Hay aquí, miren, ve como les decían antes, ¿no? Por ejemplo, el edema cerebral puede ser aquí asociado a esto, ¿no? La congestión. Y lo que nos va a hacer el diagnóstico es la presencia de la pus, ¿no? Por eso dice exudado cremoso. Si es un problema infeccioso, ¿qué tendrá el paciente? Fiebre, escalofríos, cefalea, malestar general, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Por supuesto, si está comprometiendo el encéfalo, también se va a comprometer el estado mental. La ventaja de que en este cuadro tenemos a la mano un método de diagnóstico bastante sencillo, fácil acceso. Hacemos una punción lumbar, obtenemos líquido céfalo-raquídeo. Ahí podemos investigar, podemos hacer un pipí, podemos hacer un gran, podemos hacer una tinta china, qué sé yo, un montón de cosas que nos va a servir para hacer el diagnóstico. Y con eso, el tratamiento adecuado, ¿no? La forma intermedia, usualmente esta forma intermedia se asocia a las infecciones virales. Hoy día que nosotros vivimos la era de las infecciones virales, todo tipo de virus, ¿no? Entonces, en la cual, ¿por qué decimos que es virus? Porque usualmente cultivamos, vemos, nada, no sabe nada, todo negativo, ¿no? Entonces, a eso se le llama viral. Aunque para ser certeros, científicamente, deberíamos decir que es viral cuando demostramos el